caballo abandonado es atrapado por 1.000.000 de serpientes. Su rescate te dejará sin aliento. El sol abrasador del desierto se reflejaba en la arena caliente, creando espejismos distorsionados en el horizonte. No había viento, solo un silencio sofocante que envolvía la vasta extensión de tierra árida. Entre las dunas y los matorrales secos, una sombra solitaria se alzaba en el paisaje desolado. Un caballo, de pelaje oscuro y cubierto de polvo, estaba completamente inmóvil. Sus ojos reflejaban una mezcla de agotamiento y terror. Estaba atrapado. El animal respiraba con dificultad. Sus fosas nasales se expandían y contraían con esfuerzo. Cada intento de moverse era en vano. Su cuerpo estaba completamente cubierto por 1.000.000 de serpientes. Sus patas estaban enredadas en cuerpos escamosos que se apretaban con fuerza. Sus flancos se agitaban con los movimientos constantes de los reptiles que se deslizaban sobre él. Las serpientes no lo mordían, no lo atacaban directamente, pero tampoco lo dejaban ir. Era como si lo hubieran reclamado, como si formara parte de su dominio ahora. El caballo había sido abandonado días atrás. Nadie sabía su historia, ni por qué había terminado en aquel lugar infernal. Solo que su cuerpo estaba allí, atrapado entre la vida y la muerte, rodeado por una masa reptiliana imposible de cuantificar. Desde lejos, un grupo de rancheros había visto la silueta inmóvil del animal y, al acercarse con cautela, quedaron aterrorizados. Nunca en sus vidas habían visto algo así. Esto no era normal. Uno de los rancheros tomó su radio con manos temblorosas y se apresuró a contactar con los rescatistas de vida silvestre. Si alguien podía hacer algo, era un equipo de rescate especializado. Horas después, el sol comenzaba a inclinarse en el cielo cuando una camioneta con luces intermitentes apareció en el horizonte. 4 rescatistas descendieron del vehículo, vestidos con trajes especiales de protección contra serpientes y equipados con herramientas para capturar y manejar reptiles peligrosos. ¿Es una broma?, murmuró uno de los rescatistas, Diego, al ver la escena. Valeria, su compañera, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era normal ver tantas serpientes juntas en un solo lugar. No se comportaban así. Las serpientes no se agrupaban de esta manera a menos que algo las obligara. No hay forma de que esto sea natural, dijo Martín, el líder del equipo. Esto no tiene sentido. El caballo alzó la cabeza apenas un poco y dejó escapar un relincho débil. Seguía vivo, pero su fuerza estaba desapareciendo rápidamente. Valeria vio el terror en sus ojos y supo que no podían perder más tiempo. Tenían que actuar. Pero había un problema. Si nos acercamos demasiado rápido, pueden reaccionar agresivamente, advirtió Martín. Cualquier movimiento brusco y el caballo será el primero en sufrir. El equipo evaluó la situación. Las serpientes no parecían estar atacando, pero tampoco se apartaban. Algunas se deslizaban lentamente sobre el lomo del caballo, enroscándose en su cuello y sus patas, moviéndose con una extraña sincronización. Era casi como si respondieran a una orden invisible. Vamos a necesitar más que herramientas para manejar esto, dijo Diego con el ceño fruncido. Tenemos que entender qué está pasando aquí. Martín asintió. Esto no era solo un rescate, era un misterio. ¿Por qué estaban todas esas serpientes allí? ¿Quién había abandonado al caballo en ese lugar? ¿Y por qué no lo habían matado todavía? Algo en el aire se sentía mal. Valeria sacó una bengala de humo para dispersar a los reptiles sin dañarlos. Pero en el momento en que encendió la mecha, algo cambió. Las serpientes se detuvieron, todas, al mismo tiempo. El movimiento constante que cubría el cuerpo del caballo cesó, como si algo, o alguien, hubiera dado una orden silenciosa. Martín sintió que su respiración se volvía pesada. Esto no era normal. Algo estaba controlando a esas serpientes. Algo que ellos aún no comprendían, y entonces, desde detrás de una roca, en la sombra de la duna más cercana, algo se movió. No era una serpiente, era una figura alta, oscura, y estaba observándolos. El sol abrasador del desierto se reflejaba en la arena caliente, creando espejismos distorsionados en el horizonte. No había viento, solo un silencio sofocante que envolvía la vasta extensión de tierra árida. Entre las dunas y los matorrales secos,
una sombra solitaria se alzaba en el paisaje desolado. Un caballo, de pelaje oscuro y cubierto de polvo, estaba completamente inmóvil. Sus ojos reflejaban una mezcla de agotamiento y terror. Estaba atrapado. El animal respiraba con dificultad. Sus fosas nasales se expandían y contraían con esfuerzo. Cada intento de moverse era en vano. Su cuerpo estaba completamente cubierto por 1.000.000 de serpientes. Sus patas estaban enredadas en cuerpos escamosos que se apretaban con fuerza. Sus flancos se agitaban con los movimientos constantes de los reptiles que se deslizaban sobre él. Las serpientes no lo mordían, no lo atacaban directamente, pero tampoco lo dejaban ir. Era como si lo hubieran reclamado, como si formara parte de su dominio ahora. El caballo había sido abandonado días atrás. Nadie sabía su historia, ni por qué había terminado en aquel lugar infernal. Solo que su cuerpo estaba allí, atrapado entre la vida y la muerte, rodeado por una masa reptiliana imposible de cuantificar. Desde lejos, un grupo de rancheros había visto la silueta inmóvil del animal y, al acercarse con cautela, quedaron aterrorizados. Nunca en sus vidas habían visto algo así. Eran hombres acostumbrados al desierto, a las duras condiciones de la vida en la llanura, pero esto era otra cosa. Ese caballo no puede estar vivo, susurró uno de ellos. Pero lo está, respondió otro, sin poder apartar la vista de la escena. El miedo los hizo retroceder. Nadie se atrevió a acercarse demasiado. Sabían que algunas serpientes protegían su territorio con ferocidad y que este no era un simple caso de un animal atrapado en una zona infestada de reptiles. Esto era diferente, esto no era normal. Uno de los rancheros tomó su radio con manos temblorosas y se apresuró a contactar con los rescatistas de vida silvestre. Si alguien podía hacer algo, era un equipo de rescate especializado. Horas después, el sol comenzaba a inclinarse en el cielo cuando una camioneta con luces intermitentes apareció en el horizonte. 4 rescatistas descendieron del vehículo, vestidos con trajes especiales de protección contra serpientes y equipados con herramientas para capturar y manejar reptiles peligrosos. ¿Es una broma?, murmuró uno de los rescatistas. Diego, al ver la escena, Valeria, su compañera, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era normal ver tantas serpientes juntas en un solo lugar. No se comportaban así. Las serpientes no se agrupaban de esta manera a menos que algo las obligara. No hay forma de que esto sea natural, dijo Martín, el líder del equipo. Esto no tiene sentido. El caballo alzó la cabeza apenas un poco y dejó escapar un relincho débil. Seguía vivo, pero su fuerza estaba desapareciendo rápidamente. Valeria vio el terror en sus ojos y supo que no podían perder más tiempo. Tenían que actuar, pero había un problema. Si nos acercamos demasiado rápido, pueden reaccionar agresivamente, advirtió Martín. Cualquier movimiento brusco y el caballo será el primero en sufrir. El equipo evaluó la situación. Las serpientes no parecían estar atacando, pero tampoco se apartaban. Algunas se deslizaban lentamente sobre el lomo del caballo, enroscándose en su cuello y sus patas, moviéndose con una extraña sincronización. Era casi como si respondieran a una orden invisible. Vamos a necesitar más que herramientas para manejar esto, dijo Diego con el ceño fruncido. Tenemos que entender qué está pasando aquí. Martín asintió. Esto no era solo un rescate, era un misterio. ¿Por qué estaban todas esas serpientes allí? ¿Quién había abandonado al caballo en ese lugar? ¿Y por qué no lo habían matado todavía? Algo en el aire se sentía mal. Valeria sacó una bengala de humo para dispersar a los reptiles sin dañarlos. Pero en el momento en que encendió la mecha, algo cambió. Las serpientes se detuvieron, todas, al mismo tiempo. El movimiento constante que cubría el cuerpo del caballo cesó, como si algo, o alguien, hubiera dado una orden silenciosa. Martín sintió que su respiración se volvía pesada. Esto no era normal. Algo estaba controlando a esas serpientes, algo que ellos aún no comprendían. Y entonces, desde detrás de una roca, en la sombra de la duna más cercana, algo se movió. No era una serpiente, era una figura alta, oscura, y estaba observándolos. El aire pareció volverse más denso, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Diego apretó los dientes.
sabía que habían cruzado un límite. El rescate que pensaban que estaban a punto de ejecutar acababa de volverse mucho más peligroso. El suelo tembló bajo los pies del equipo de rescate, enviando una vibración extraña que se extendió por la arena como un eco de advertencia. La figura oscura había dado otro paso adelante, y en ese instante, las serpientes se descontrolaron. Las criaturas, que antes parecían actuar con un propósito coordinado, ahora se agitaban frenéticamente, deslizándose con rapidez en todas direcciones. El caballo intentó moverse, pero aún estaba débil. Sus patas flaquearon y cayó de rodillas con un fuerte golpe contra la tierra seca. «No podemos dejar que se rinda», gritó Valeria, corriendo hacia él. Diego y Martín reaccionaron de inmediato, sujetando al caballo y empujándolo para que se levantara. Pero las serpientes no los dejaban en paz. Se enrollaban en sus botas, intentaban trepar por sus piernas, y cada segundo que pasaba hacía que la situación se volviera más desesperada. «Esto no es normal», exclamó Diego mientras sacudía una serpiente que intentaba enroscarse en su brazo. Martín levantó la mirada y vio a la figura oscura, que ahora estaba lo suficientemente cerca como para distinguir algunos detalles de su túnica negra y harapienta. Su rostro aún permanecía oculto, pero su simple presencia hacía que el aire se sintiera más denso. De repente, la figura levantó ambas manos, y todo se detuvo. Las serpientes dejaron de moverse, congeladas en el lugar como si alguien hubiera pausado el tiempo. El silencio era aterrador, más inquietante que cualquier siseo. El equipo de rescate se quedó paralizado. El caballo respiraba con dificultad, pero logró levantarse tambaleándose. Sus ojos reflejaban el miedo, pero también algo más, instinto de supervivencia. «Diego, tenemos que salir de aquí», susurró Valeria, sintiendo que algo peor estaba por ocurrir. Pero antes de que pudieran reaccionar, la figura oscura inclinó su cabeza y el suelo volvió a temblar, esta vez con una fuerza mucho mayor. Desde la arena, más y más serpientes comenzaron a emerger, pero no eran como las demás. Eran enormes, más gruesas, con ojos brillantes y movimientos más agresivos. Parecía que algo las había despertado, algo que llevaba mucho tiempo esperando este momento. «¡Corran!», gritó Martín. El equipo sujetó al caballo y comenzó a arrastrarlo hacia la camioneta de rescate, pero las serpientes gigantes ya estaban en movimiento. Una de ellas se lanzó contra Diego, abriendo su mandíbula en un intento de atraparlo. Diego reaccionó instintivamente, rodando en la arena y evitando por poco la mordida. El veneno de esas serpientes no era normal. Valeria ayudó al caballo a dar pasos más firmes, pero otra serpiente gigante se deslizó rápidamente frente a ellos, bloqueando su camino. Eran cada vez más grandes, más rápidas, más hostiles. «Nos están acorralando», gritó Valeria. Martín, sin pensarlo dos veces, sacó una bengala de emergencia de su mochila y la encendió. La luz roja iluminó el desierto y creó un efecto de sombras espectrales en la arena. Las serpientes gigantes se detuvieron por un segundo, confundidas por el brillo repentino. Fue la apertura que necesitaban. «Ahora», gritó Diego, corriendo hacia la camioneta. El caballo, con su última fuerza, galopó con pasos torpes hacia el vehículo. El equipo corrió detrás de él, sin mirar atrás, pero antes de subir a la camioneta, Valeria giró la cabeza y vio algo que la hizo congelarse en el lugar. La figura oscura ya no estaba allí. No había huellas, ni rastro de su presencia, solo el desierto vacío, y las enormes serpientes, que seguían mirándolos, pero ya no atacaban. Diego encendió el motor y la camioneta rugió con vida. Sin perder tiempo, aceleró y dejaron atrás la escena. El caballo estaba a salvo, pero el equipo sabía que lo que habían enfrentado esa noche no era algo común, y lo peor aún no había terminado, significativamente intensificando la persecución y la sensación de peligro inminente. ¿Podemos continuar con el quinto y último bloque? O chat puede cometer errores. Considere verificar informes importantes. El equipo de rescate no se detuvo hasta que la camioneta estuvo a varios kilómetros del lugar. La adrenalina aún corría por sus venas, y aunque habían logrado sacar al caballo de aquella pesadilla reptiliana,
sabían que algo más estaba ocurriendo. Diego mantenía las manos firmes en el volante, sus nudillos blancos por la tensión. Valeria no dejaba de mirar el retrovisor, esperando ver algo que confirmara sus sospechas. Martín, en el asiento trasero junto al caballo, revisaba sus heridas y trataba de estabilizar su respiración. No entiendo cómo sigue con vida, susurró Martín, pasando una mano sobre el lomo del animal. Las marcas de presión de las serpientes aún estaban allí, pero su ritmo cardíaco era sorprendentemente estable. Era como si algo lo hubiera mantenido con vida en aquel círculo de muerte. Esto no ha terminado, dijo Valeria, con el ceño fruncido. Sentí que nos dejaron ir, como si hubiéramos pasado una prueba que ni siquiera entendemos. Diego no respondió de inmediato. Su mente repasaba los eventos de las últimas horas. La figura oscura, la sincronización anormal de las serpientes, la forma en que el caballo había resistido tanto tiempo. Nada tenía sentido. Nos observaban, susurró Diego, con la mirada fija en la carretera, y no me refiero solo a las serpientes. Alguien o algo más estaba controlando lo que pasó allí. El silencio dentro del vehículo se hizo aún más pesado. El motor rugía suavemente, el único sonido que rompía la quietud del desierto. Pero algo cambió de repente. El aire se volvió denso. Martín notó primero la vibración en el suelo. No era normal. Valeria lo sintió a continuación y se giró con rapidez. ¿Qué fue eso?, preguntó, con el pulso acelerado. Diego miró por el espejo lateral y su estómago se hundió. El polvo se estaba levantando a lo lejos. Algo venía detrás de ellos, y venía rápido. «Agárrense», gritó Diego, pisando el acelerador. La camioneta rugió con fuerza mientras intentaban ganar velocidad, pero lo que sea que lo seguía, también lo hacía. Un mar de serpientes avanzaba detrás de ellos como una ola imparable. «No puede ser», exclamó Martín, aferrándose al asiento. Las serpientes, cientos, quizás miles, se deslizaban por la carretera, moviéndose juntas como una criatura gigantesca. Eran una entidad, no atacaban al azar, las estaban persiguiendo. «No podemos seguir por este camino, nos alcanzarán», gritó Valeria. Diego giró bruscamente, saliendo del camino principal y adentrándose en una zona de terreno más accidentado. La camioneta se sacudió violentamente mientras pasaban sobre rocas y baches, pero no podían detenerse. No ahora. El caballo, como si entendiera la gravedad del momento, soltó un fuerte relincho y pateó el suelo dentro del remolque. No era miedo lo que reflejaban sus ojos, era algo más. Era furia. Martín lo miró con sorpresa. El caballo no era solo una víctima, había algo en el que lo hacía especial, algo que las serpientes también sabían. El sonido de la oleada reptiliana se acercaba. Diego intentó ganar más velocidad, pero el camino estaba empeorando, y entonces ocurrió lo impensable. Desde una duna cercana, una sombra se alzó en el horizonte. Era la misma figura oscura de antes, pero esta vez no estaba sola. A su alrededor, figuras similares emergían lentamente de la arena, como si hubieran estado esperando bajo la superficie todo este tiempo. Sus cuerpos eran altos y delgados, sus túnicas agitadas por un viento que solo parecía afectarles a ellos. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No era solo una coincidencia, esto es una emboscada», susurró Valeria. Martín observó cómo las serpientes, en lugar de atacar, se detenían alrededor de esas figuras, como si fueran sus guardianes. No eran solo criaturas del desierto, eran algo más, algo antiguo, algo que no debían haber perturbado. El caballo relinchó con más fuerza y comenzó a moverse con desesperación. Su instinto le decía que aún no estaban a salvo. Diego apretó los dientes y giró el volante con todas sus fuerzas, dirigiendo la camioneta hacia una ladera cercana. Si podían ganar altura, quizás podrían escapar de la masa reptiliana, pero la figura oscura, la primera que había aparecido, dio un paso adelante y alzó una mano. El suelo debajo de ellos volvió a vibrar, y entonces la camioneta se hundió ligeramente en la arena, como si algo la estuviera sujetando. «Nos están atrapando», gritó Valeria, aferrándose al asiento. Martín miró por la ventanilla y vio cómo las serpientes comenzaban a rodearlos por completo. No había escapatoria. El caballo se agitó con más fuerza,
su energía completamente renovada por el miedo o por la furia. No estaban solos en esta lucha. Diego apretó los dientes y pisó el acelerador con todas sus fuerzas. Si no escapaban ahora, sabían que no lo harían nunca. El motor rugió con fuerza cuando Diego intentó acelerar, pero la camioneta apenas logró avanzar un par de metros antes de que la arena comenzara a tragarlos de nuevo. Era como si el suelo mismo estuviera vivo, como si algo estuviera sujetándolos. Valeria se aferró al tablero mientras Martín trataba de calmar al caballo, que golpeaba el remolque con furia, sus patas traseras pateando con fuerza desesperada. Afuera, las figuras oscuras seguían en la duna, sus siluetas recortadas contra la luna. Eran 6, quizás más. Sus rostros seguían ocultos, pero sus movimientos eran lentos, medidos, como si estuvieran esperando el momento exacto para actuar. Las serpientes ya no atacaban, ahora solo observaban. Esto no es una coincidencia, murmuró Valeria, con el corazón latiéndole en la garganta. Nos están obligando a quedarnos. Pues no pienso quedarme a averiguar qué quieren, gruñó Diego, pisando el acelerador con más fuerza. La camioneta se sacudió violentamente, pero no avanzó mucho más. Era como si algo invisible estuviera atrapándolos. Martín se movió con rapidez. Sabía que no podían perder más tiempo. Si no encontraban una manera de liberar la camioneta, quedarían a merced de aquellas figuras. Buscó en la parte trasera una cuerda gruesa y la enganchó a un punto de la camioneta antes de saltar al suelo, sintiendo el calor sofocante del desierto bajo sus botas. Voy a atarla al remolque, gritó. Si el caballo puede empujar con suficiente fuerza, tal vez podamos salir de aquí. Valeria y Diego lo miraron con incredulidad, pero sabían que no tenían otra opción. El caballo era su única oportunidad. Martín avanzó con rapidez, pero apenas había dado unos pasos cuando sintió que algo lo sujetaba. Una presión helada le recorrió la espalda. Giró la cabeza lentamente y vio como una de las figuras había descendido de la duna y estaba a solo unos metros de él. El viento sopló con una intensidad repentina. La túnica de la figura se agitó, y por un instante, Martín creyó ver algo debajo de la capucha. No era un rostro humano, eran ojos profundos, oscuros como la noche, llenos de un conocimiento antiguo y aterrador. Martín tragó saliva, pero no podía detenerse. Si dudaba, estaban perdidos. Se apresuró hasta el remolque, ató la cuerda con manos temblorosas y luego golpeó suavemente el costado del caballo, tratando de calmarlo. El animal estaba agitado, pero algo en su mirada había cambiado. No era solo terror, era determinación. Vamos, chico, susurró Martín. Si quieres vivir, necesitamos que nos ayudes. El caballo bufó con fuerza, sus músculos tensándose bajo la luz de la luna, y entonces dio el primer paso. Diego volvió a pisar el acelerador con fuerza, mientras Valeria empujaba con toda su energía desde el costado. Las ruedas giraron en la arena, y por un instante, nada pareció cambiar. Pero entonces, el caballo se inclinó hacia adelante, usando toda su fuerza. Sus patas traseras se clavaron en la arena y tiró con toda su potencia. Un relincho ensordecedor rompió la quietud de la noche. El vehículo crujió con un sonido terrible. La arena seguía tratando de retenerlos, pero la fuerza combinada del motor y el caballo comenzó a inclinar la balanza a su favor. Las figuras en la duna no se movieron, pero sus cabezas se inclinaron ligeramente, como si estuvieran observando con interés. Era como si quisieran ver si lo lograrían. Y entonces, con un sonido seco, la camioneta se liberó. Las ruedas se aferraron a la tierra firme y el vehículo salió disparado hacia adelante. Diego no dudó ni un segundo y aceleró al máximo. Valeria ayudó a Martín a subir al asiento trasero mientras el caballo, aún atado, corría con ellos, su fuerza manteniéndolos en movimiento. Pero no habían terminado. A lo lejos, las serpientes comenzaron a moverse de nuevo. El suelo retumbó con una intensidad aterradora. Valeria miró por la ventanilla y vio como una de las figuras finalmente levantaba una mano en su dirección. Y entonces, la duna se derrumbó. Toda la arena pareció cobrar vida. Una ola gigantesca de polvo y roca avanzó hacia ellos como un tsunami de desierto. Diego gritó y giró el volante con violencia, tratando de esquivar la avalancha.
No tenían otra opción que seguir avanzando. Martín miró al caballo, que aún corría junto a ellos, y supo lo que tenía que hacer. «Tenemos que soltarlo», gritó. Diego vaciló un segundo, pero luego asintió. Si el caballo quedaba atado, la avalancha lo arrastraría con ellos. Martín cortó la cuerda de un solo movimiento y el caballo saltó hacia un lado justo a tiempo. La camioneta patinó en la arena, pero logró mantenerse en el camino. El caballo giró, enfrentando la duna que colapsaba, y entonces ocurrió algo imposible. Las serpientes no lo atacaron. Mientras el vehículo se alejaba a toda velocidad, Valeria miró hacia atrás y vio al caballo de pie entre la tormenta de arena. Su silueta era fuerte, imponente, no estaba huyendo, las figuras en la duna lo observaban, y en ese instante, supieron la verdad. El caballo no era solo una víctima, era parte de algo mucho más grande. Diego condujo hasta que las luces del refugio aparecieron en el horizonte. Nadie dijo nada, porque ninguno podía explicar lo que acababan de vivir. El caballo había sobrevivido a algo imposible. Cuando finalmente detuvieron la camioneta y bajaron, aún cubiertos de arena y con el corazón latiendo en sus pechos, Valeria fue la primera en hablar. «¿Creen que lo volvamos a ver?», susurró. Martín no respondió, pero en el fondo sabía la verdad. Si ese caballo había sobrevivido a 1 millón de serpientes, a las sombras y a todo lo que habían enfrentado, entonces no era el final, era solo el comienzo.